La situación actual es que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ya se está desmoronando. Las conversaciones están en una posición muy frágil, y gran parte de eso tiene que ver, por supuesto, con Israel y sus ataques sobre el Líbano. Ni siquiera merece la pena hablar de altos el fuego en ese contexto. No existe tal cosa como un alto el fuego cuando se trata de lo que ha estado ocurriendo contra el Líbano por parte de Israel y de Estados Unidos. Mucha gente habla de que la administración Trump está intentando mediar por la paz y de que deberían hacer cumplir los términos del memorando. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tenemos que intentar entender qué es lo que Estados Unidos está tratando realmente de conseguir. ¿Alguien cree de verdad que Estados Unidos busca la paz? La respuesta obviamente es que no. La única razón por la que Estados Unidos aceptaría algo que se parezca mínimamente a la paz sería porque necesita congelar una parte concreta de sus objetivos globales, ya que no puede hacerlos avanzar, y quizá teme que incluso retrocedan. Así que esa sería la única razón por la que aceptarían alguna vez la paz. Y aun cuando aceptaron la paz, como decías, el alto el fuego, hubo un alto el fuego antes de que se firmara el memorando de entendimiento. Supongo que técnicamente se llegó a firmar. Pero ellos estuvieron violando el alto el fuego todo el tiempo. Y como mencionaste, Israel está violando el alto el fuego. Lo ha estado haciendo, y ahora también está incumpliendo el memorando de entendimiento. Porque el primer punto, si no me equivoco, era que la guerra debía detenerse en todos los frentes, incluido el del Líbano. Y si ampliamos la mirada y observamos toda la región, no se trata solo de una guerra de Estados Unidos contra Irán. Es una guerra de Estados Unidos contra Irán y contra todos sus aliados en la región. Eso incluía a Siria antes de su colapso en 2024, a Yemen, a Ansar Allah en Yemen y, por supuesto, a Hezbollah en Líbano. Así que, cuando Israel continúa su guerra contra Hezbollah en Líbano, eso forma parte de la continuación, por parte de Estados Unidos, de su guerra general contra Irán en toda la región. Entonces, ¿cómo se puede tener un memorando de entendimiento o algún tipo de paz cuando en realidad se sigue librando una guerra contra Irán? Y habrá quien diga, bueno, eso lo está haciendo Israel. Israel y Estados Unidos son cosas distintas, pero como siempre he señalado, en términos de realidad material, Israel no existiría tal y como existe hoy sin el apoyo constante y total de Estados Unidos. No son capaces de llevar a cabo operaciones militares a gran escala sin ese respaldo continuo de Estados Unidos. Así que esto no estaría ocurriendo si Estados Unidos no quisiera que ocurriera. Si de verdad quisieran que terminara, podrían cortar el apoyo, y entonces Israel lo haría. Quiero decir, recordamos muchos momentos en los que los israelíes tenían que detenerse en mitad de una de sus guerras de agresión o de uno de sus episodios de genocidio. Tenían que quedarse ahí, esperando a que llegaran las bombas estadounidenses para poder seguir con su agresión y su genocidio. Y eso demuestra lo dependientes que son de Estados Unidos. En cualquier momento Estados Unidos podría decir, no vamos a entregar esas bombas porque en realidad queremos la paz. Y eso es lo que pasaría. Entonces habría paz. Son físicamente incapaces de continuar sin el apoyo de Estados Unidos. Si siguen adelante, es porque Estados Unidos los está apoyando para que lo hagan. Es una posición bastante peculiar, o quizá deberíamos decir que es una posición tremendamente contradictoria para Estados Unidos, como el llamado hegemón. Tiene esta agenda, y lleva tiempo intentando aplicarla, de aislar a Irán, y por supuesto, de aislar también al resto de los aliados de Irán en este mundo multipolar. Especialmente en el ámbito energético, intenta estrangular rutas comerciales muy importantes e incluso agravar la situación en torno al estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que Estados Unidos decidiera atacar a Irán y de que Irán decidiera ejercer su poder, su capacidad para regular el estrecho en defensa de su soberanía.
Pero ahora, Estados Unidos está en una situación en la que claramente necesitaba un respiro. Sin embargo, no frena al régimen israelí para garantizar que ese respiro pueda durar un tiempo significativo, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las limitaciones que vimos en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Entonces, ¿qué opinas de esta posición tan contradictoria, en la que parece que Estados Unidos no logra tomar una decisión definitiva sobre si va a lanzarse a una guerra total, continuar con la guerra e intentar alcanzar sus objetivos por esa vía, o detenerse y tomarse un respiro? Porque vamos, ni siquiera estoy hablando de la fantasía de que Estados Unidos pueda mediar por la paz. Eso no es lo que hace el gobierno estadounidense, ni su régimen, ni su aparato militar, ni su complejo industrial. Pero el hecho de que Estados Unidos ni siquiera pueda decidir entre hacer una pausa o seguir con la guerra es, la verdad, un desarrollo bastante interesante. ¿Qué opinas de eso? Creo que es muy parecido al Acuerdo de Minsk. Ese fue el acuerdo alcanzado, técnicamente, entre Estados Unidos, Europa y Rusia sobre Ucrania, desde 2014 hasta la intervención a gran escala de Rusia en 2022. En teoría, lo que se buscaba era un alto el fuego, que después debía conducir a una paz permanente. Pero lo que hicieron Estados Unidos y Europa fue aprovechar todo ese tiempo para rearmar, reorganizar a sus aliados ucranianos y crear una amenaza aún mayor para Rusia a largo plazo. Y eso es exactamente lo que están intentando hacer ahora. Quieren dar la impresión de que buscan la paz. Quieren generar excusas creíbles para justificar por qué esa paz no puede aplicarse del todo, y simplemente esperan que Irán y los demás lo acepten. Hasta ahora, Irán ha dicho que no va a aceptar eso y que mantendrá el estrecho de Hormuz cerrado. Pero has mencionado la energía, y tenemos que darnos cuenta de que no se trata solo de que Estados Unidos quiera eliminar a Irán en Asia Occidental y luego controlar toda la región por razones bastante evidentes: la posición geoestratégica y la energía que sale de allí. Se trata en realidad de detener la salida de esa energía. Quieren cortar el suministro a China y al resto de Asia. Y la forma en que pretenden hacerlo no es de un día para otro. Si lo hicieran de golpe, habría una catástrofe económica y sería demasiado rápido como para que resultara beneficioso para Estados Unidos. Lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos es aumentar las exportaciones de gas natural licuado hacia Asia. Empezaron a hacerlo años antes de esta guerra en la que estamos ahora con Irán. Y como ya he señalado antes, no había ninguna razón para que impulsaran proyectos e infraestructuras de exportación de gas natural licuado hacia Asia, porque ya había energía que salía de Asia Occidental hacia el resto del continente. Entonces, ¿por qué lo hacían si no tenía sentido desde el punto de vista económico? Porque su intención era claramente interrumpir el flujo de energía desde Asia Occidental hacia el resto de Asia. Es exactamente lo mismo que hicieron con Europa en relación con las importaciones de energía desde Rusia. Querían cortar el suministro de energía rusa a Europa y sustituirlo por energía procedente de Estados Unidos. En aquel momento no tenía ningún sentido, porque la energía rusa ya llegaba por gasoducto mucho más barata de lo que Estados Unidos podría enviarla jamás a Europa. ¿Y qué hicieron? Empezaron una guerra, impusieron sanciones a Rusia. Y aún hoy, Europa sigue recibiendo un porcentaje de su energía de Rusia, aunque poco a poco la están cortando de forma permanente. Eso mismo es lo que planean hacer con Asia. No se puede hacer demasiado rápido. Así que lo que hacen es titubear. Decimos que queremos la paz, pero tuvimos que bombardear en defensa propia. Tenemos a Israel, no podemos controlarlo. La CIA dice que Irán no está cumpliendo su parte del acuerdo. Y así, incluso antes de firmar el memorando de entendimiento, ya tenían toda una lista de excusas para escabullirse del acuerdo, tal y como todos sabíamos que harían. Vale, la CIA, ¿qué dijo la CIA? La CIA no confía en que Irán cumpla los términos del memorando de entendimiento. Israel, ¿verdad?
Y luego los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que Israel podría sabotear el memorando. Y claro, todo el mundo se ríe de eso, porque Israel lo estaba haciendo literalmente desde hacía días. Quiero decir, seamos sinceros, desde que empezó el memorando, desde que se pronunció y se acordó, Israel ya lo estaba socavando, lo que significa que Estados Unidos también lo estaba socavando. Y eso demuestra exactamente lo que decías, Brian. Y ahora, ¿qué te parece esto? Creo que hay, y me interesa saber qué opinas tú, una especie de gestión del relato en marcha. En parte, eso ocurre porque evidentemente Estados Unidos se enfrenta a crisis cada vez mayores, tanto económicas como militares, debido a su incapacidad para frenar su agenda bélica. Pero también está tomando forma un relato político que tiene mucho de relaciones públicas. Y J.D. Vance ha vuelto a ocupar un papel destacado para difundir lo que ahora se percibe como una brecha entre Estados Unidos e Israel. Quiero poner una entrevista que J.D. Vance concedió a The New York Times, un fragmento breve, en el que la sección de opinión del periódico le pregunta qué piensa sobre cómo Israel ha interpretado este acuerdo. Hay otro país en Oriente Medio que se considera con un conocimiento muy profundo del régimen iraní, y no me refiero solo a los estados del Golfo. Hablo de Israel. No creo que este acuerdo sea popular en Israel en este momento. Tampoco creo que usted sea una figura especialmente popular allí hoy. Veremos cómo están las cosas dentro de 6 meses. Y una percepción que creo que mucha gente tiene, después de ver cómo se ha desarrollado esta guerra, es que hay cierta falta de alineación quizá entre el tipo de interés pragmático estadounidense que usted acaba de atribuir al presidente y la sensación más existencial del riesgo que percibe Israel. Y una de las críticas principales al acuerdo de Obama, por parte de gente del Partido Republicano, de Israel y de otros lugares, fue siempre que se centraba en el programa nuclear y no en los grupos aliados de Irán, en su apoyo al terrorismo en Oriente Medio, en su respaldo a Hezbollah y a Hamas. Así que me gustaría saber, ¿cree que hay una falta de alineación entre Estados Unidos e Israel? ¿Cree que Israel tiene motivos para no querer que este acuerdo continúe? ¿Y existe de cómo llegar a un punto en el que el apoyo iraní a Hezbollah no se tradujo en crecimiento constante de cohetes contra Israel? Bueno, lo que diría aquí es que está claro que amplios sectores del sistema político israelí y de la población son muy sensibles con este acuerdo. Pero también creo que están recibiendo información errónea sobre el acuerdo y que eso les está llevando a reaccionar de forma exagerada, incluso con cierta alarma. Y yo creo, de verdad, que este acuerdo será positivo para toda la región y para el mundo. Eso incluye, por supuesto, a los israelíes. Ahora bien, creo que es importante decir que, aunque estoy convencido de que este acuerdo será bueno para todo el mundo, en el fondo lo que más nos preocupa es lo que sea mejor para el pueblo estadounidense. Y en la medida en que, y creo que el presidente lo ha demostrado, cuando ve que hay una falta de alineación entre los objetivos del sistema político en Israel y los objetivos del pueblo estadounidense, está dispuesto a decir que vamos a defender los intereses de Estados Unidos cuando haya divergencias. Así que, por supuesto, habrá desacuerdos de vez en cuando. Creo que eso es normal. Diría, no sé, quizá me equivoque, pero no creo que Bibi haya criticado directamente el acuerdo, porque creo que él conoce un poco mejor los detalles de lo que contiene. Pero sí, hemos visto a gente de su entorno, como Ben-Gvir y Smotrich, que han atacado el acuerdo. Y mi respuesta para ellos sería, ¿cuál es exactamente vuestra propuesta? Sois un país de 9 millones de personas. No podéis resolver todos vuestros problemas de seguridad nacional simplemente matando a la gente. Muy interesante, Brian. No puedes resolver todos tus problemas de seguridad nacional matando gente. Eso suena familiar. Casi parece un elemento clave de la política exterior de Estados Unidos durante muchas décadas.
Literalmente, en la época de Vietnam, se decía algo así como, mátalo todo lo que se mueva. Es muy curioso escuchar a J.D. Vance hablar de esta manera, y eso indica, o pretende transmitir la idea, de que sí, ahora mismo, hay una brecha importante entre Estados Unidos e Israel. Es el mismo acto de teatro político que hemos visto representar a Estados Unidos y a la Unión Europea desde que el presidente Trump llegó al poder. Recordamos al secretario de Defensa Pete Hegseth, allá por febrero de 2025, diciendo a Europa que iba a haber una división del trabajo. Vosotros vais a seguir en Europa, vais a continuar esta guerra mientras nosotros nos ocupamos de China y al parecer también de Irán. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero tenía que existir esa ruptura, ese teatro de una especie de separación. Aunque Europa hiciera exactamente lo que Estados Unidos le decía que hiciera, tenían que fingir que los estadounidenses los habían abandonado. Porque ¿qué les estaban pidiendo realmente al público europeo? Le estaban diciendo al público europeo, vamos a tener que eliminar todos esos programas públicos de los que dependéis para poder vivir como ciudadanos europeos. Tenemos que redirigir todo ese dinero a esta guerra por delegación que vamos a librar en nombre de Estados Unidos, porque somos vasallos de Estados Unidos. Y claro, para vender eso a la gente en Europa, hay que convencerles de que los estadounidenses les han abandonado, de que Rusia es una amenaza existencial. Y ese es el pretexto que utilizan para seguir adelante y cumplir en realidad las exigencias que Estados Unidos les ha impuesto. Es exactamente lo mismo en Israel, para Israel. Tienen su propio circo político que tienen que representar ante su población para seguir radicalizándola y seguir silenciando a cualquiera que exprese algún tipo de disidencia. También tienen que montar un teatro político entre Estados Unidos e Israel, sobre todo si se quiere hacer creer que Israel está arruinando la paz o lanzando ataques por su cuenta, algo que, como sabemos, militarmente es imposible. Esos ataques solo pueden llevarse a cabo con el apoyo de Estados Unidos, incluso mientras se están ejecutando. Pero hay que mantener ese teatro político para convencer a la gente de que si se quiere hacerles creer que Israel actuó por su cuenta, tiene que parecer que existe algún tipo de ruptura que lo justifique. Y seguiré advirtiendo sobre esto. Israel tiene armas nucleares. Si Estados Unidos alguna vez decidiera que quiere introducir armas nucleares en la ecuación en la región, probablemente haría que fuera Israel quien lo hiciera, intentando mantener una negación plausible para sí mismo. Así que, cuanto más aparentan estar divididos Estados Unidos e Israel, peor es la cosa. Más catastrófico es lo que tienen planeado que Israel haga en su nombre, aquello de lo que quieren poder negar su implicación. Y recordamos cómo representaron ese teatro justo antes de los ataques a Irán en 2025, los ataques de decapitación a Irán en 2025, y jugaron el mismo juego antes de esta última ronda, diciendo, bueno, estamos en conversaciones, queremos diálogo, e Israel va a sabotearlo. Y luego, claro, ya sabes, en realidad nunca hubo conversaciones. Siempre habían planeado llevar a cabo estos ataques. Y yo ya lo señalé en documentos de política desde el año 2009, donde hay capítulos enteros sobre cómo usar a Israel como intermediario para provocar una guerra y hacer que parezca que Estados Unidos no tenía nada que ver. Querían diplomacia, y fue Israel quien los empujó al conflicto. Así que están repitiendo lo mismo una y otra vez. Solo espero que la gente empiece a reconocer el patrón y trate de adelantarse a esto la próxima vez. J.D. Vance dijo en otro podcast que en cuanto a la jerarquía entre Estados Unidos e Israel, él cree, y yo también lo creo, que Estados Unidos, Trump y el resto de la élite política estadounidense consideran que Estados Unidos es el socio principal e Israel el socio menor. Y eso, literalmente, podría interpretarse como que Estados Unidos es el superior, el que manda, el líder,
y que Israel actúa, por así decirlo, como su representante. Así que, Brian, creo que hay dos cosas que ocurren cuando se empieza a difundir la idea de que entre Estados Unidos e Israel hay una especie de distanciamiento. Primero, sí, sin duda, crea al 100% una posible responsabilidad, como decías, que permite a Estados Unidos librarse de toda culpa en cualquier parte, en Asia Occidental, en todos los crímenes contra la humanidad, en el genocidio, en todo eso, y también en la guerra con Irán. No sé si te acuerdas, Brian, de todo ese rifirrafe, de esas llamadas tensas con Netanyahu antes de los ataques del 28 de febrero. Había desacuerdos sobre si ir o no a la guerra con Irán. Y luego, el 28 de febrero, los dos lanzaron ataques coordinados a distancia contra Irán. Estaban coordinando juntos ese ataque. Y la segunda parte de todo esto, creo yo, es también una forma de distraer completamente del hecho de que están actuando al unísono. Así que se trata de crear una apariencia de responsabilidad plausible, de hacer que parezca que Estados Unidos no está tan implicado en la región como en realidad lo está, y de distraer la atención del hecho de que Estados Unidos, claramente en sintonía con su socio menor, Israel, tiene parte en todo esto y no puede desvincularse de ello. Así es como lo veo. Lo veo como una forma de hacer que la gente mire hacia algo que es, digamos, más simple y a la vez más complejo que esa idea de estas dos partes están enfrentadas, porque Estados Unidos necesita un respiro, quiere la paz, bla, 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 e Israel simplemente controla a Estados Unidos. Y por eso no ocurre. Exacto. Y de nuevo, quiero mencionar la otra guerra por poderes que Estados Unidos está librando contra Rusia en Ucrania. Tenemos que recordarlo, todos esos ataques que vemos dentro del territorio ruso, esos ataques con drones. Primero, se ha reconocido que Estados Unidos está detrás de ellos, que los impulsa, los dirige y los hace posibles. Segundo, desde un punto de vista puramente material, Estados Unidos es el único que tiene la capacidad de llevar a cabo ataques de ese tipo, no solo en el interior de Rusia, sino también contra los barcos que exportan energía rusa. Todo esto está siendo facilitado por Estados Unidos. Y además, el país sigue manteniendo un centro de mando en Alemania que supervisa toda la guerra. Así que, cuando ves a Europa y a Estados Unidos fingir que hay una gran división y escuchas a Estados Unidos decir, bueno, ya no nos interesa Ucrania, la realidad es que siguen dirigiendo toda la guerra por poderes. Y están usando a Europa como su intermediario allí. Están creando una apariencia de negación plausible. Cada vez hay más señales de provocaciones desde Europa contra Rusia, y Estados Unidos quiere distanciarse de eso, aunque en realidad lo está impulsando. Es su guerra por poderes. Y esta guerra contra Irán y esta lucha por la primacía en Asia Occidental son guerras de Estados Unidos. Israel es solo uno de los muchos intermediarios que tienen en la región, y los ves jugando el mismo juego en paralelo. En Europa y en Asia Occidental hacen exactamente lo mismo. Juegan el mismo juego también aquí, en la región Asia-Pacífico. Los filipinos son tan valientes. Se están enfrentando a China en el mar de China Meridional. Pero eso es, al 100%, una operación de Estados Unidos, planificada, dirigida y promovida por ellos de principio a fin. Solo que necesitan mantener esa ilusión de distancia, porque están usando a Filipinas como un intermediario. Y la razón de tener intermediarios es precisamente que hagan el trabajo sucio por ti, y como explican esos documentos de política, que asuman toda la represalia y la culpa cuando algo sale mal. Ese es el objetivo. Por eso hay que fingir que existe distancia entre uno mismo y sus intermediarios. Es lo que hace que todo parezca más creíble y más eficaz. Y eso mismo están haciendo en Asia Occidental, igual que en todas partes. La gente debería tenerlo presente. Sí, y además funciona en ambos sentidos. Por eso está toda esa idea de las dos mejillas del mismo trasero, como suele decir George Galloway.
Pero resulta que una de esas mejillas, Estados Unidos, es mucho más grande y, por supuesto, tiene mucha más capacidad para dictar órdenes a Israel. Aún así, existe una dinámica en la que Estados Unidos ha permitido que Israel se convierta en un enorme grupo de presión, muy parecido a las grandes corporaciones y monopolios, donde las clases adineradas, quienes tienen influencia colonia, pueden influir en la política a través del dinero. Pero todo es una relación simbiótica. Y lo realmente interesante de esta relación simbiótica es que al permitir que exista esta dinámica, Estados Unidos puede ocultar a la población, puede desviar la narrativa de las crisis reales, ya sean económicas, militares o de cualquier otro tipo, que están estallando tanto a nivel global como dentro del propio país, gracias a su relación tan estrecha con Israel. Y bueno, Israel comete esas atrocidades terribles con el respaldo total y absoluto de Estados Unidos. Pero Estados Unidos puede desviar la atención de la gente hacia allí, como decías, con una negación plausible, sin tener que aparecer necesariamente vinculado a ello. Y luego, para Israel, con toda esta fractura y al mismo tiempo esa cercanía en la relación, puede presentarse una y otra vez como si estuviera bajo asedio. Y ahora hay una narrativa entre los altos mandos en Israel de que Estados Unidos está ayudando, apoyando y fomentando una especie de asedio contra Israel, hasta el punto de que Ben-Gvir dice que quiere erradicar todo el Líbano y que por cada madre israelí deberían morir 1000 madres libanesas. Todo ese tipo de retórica genocida. Pero eso refuerza la mentalidad de asedio y refuerza también la narrativa política de Israel, de que, en fin, todo el mundo está en guerra con ellos, así que tienen que estar siempre en guerra. Parece una relación muy simbiótica. Sí, y esto es exactamente lo que describí sobre la falsa división entre Estados Unidos y Europa. Oh, Estados Unidos nos ha abandonado. Y sé que no queréis hacerlo, pero tenemos que hacerlo, porque Rusia es una amenaza existencial para nosotros. El futuro de Europa está en juego. Hay que hacer sacrificios. Hay que renunciar a los programas sociales. Hay que aceptar que vamos a desviar todo ese dinero al gasto militar y tendremos que involucrar a más y más gente en la propia lucha. Al final, acabaremos metiéndonos también nosotros en esta guerra por poderes. Pero fingen que no es una guerra por poderes, que Estados Unidos los ha abandonado. Y este es exactamente el mismo relato que está ocurriendo dentro de Israel. Los estadounidenses nos están abandonando. Puede que incluso estén actuando en nuestra contra. Y eso es lo que les permitirá justificar ante su propia opinión pública que se tomen medidas mayores y más extremas, haciendo que el pueblo israelí pague un precio más alto. Además, ¿no parece que esto podría ser una vía perfecta para justificar el uso de armas nucleares? Decir que estás bajo asedio, que todo el mundo te ha abandonado, incluso Estados Unidos, y que tienes amenazas por todas partes. ¿No ves cómo eso lleva, de forma casi lógica, a justificar el uso de algo como armas nucleares, o incluso algo un poco menos extremo, pero igualmente destructivo? Ese tipo de avance altamente destructivo y genocida que han estado llevando a cabo, por ejemplo, en Gaza o ahora en el sur del Líbano. La posibilidad de lo que se llama, entre comillas, operaciones de falsa bandera, ese tipo de acciones militares o de inteligencia que pueden ser increíblemente dañinas, pero a la vez muy persuasivas, diseñadas para influir en la opinión pública y empujarla hacia la guerra, ¿verdad? Pues bien, en el Canal 12 y el Canal 15 de Israel dijeron algo así. Quizá Estados Unidos necesite otro Pearl Harbor, otro 11 de septiembre, para darse cuenta de que Israel es un verdadero amigo. Quiero decir, seamos sinceros, hay todo tipo de narrativas sobre el 11 de septiembre y sobre quién estuvo detrás. Y hay gente que cree que fue Israel. Independientemente de lo que cada uno piense sobre eso, lo que hay que tener claro es que los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos están muy unidos. Así que, digamos que, si sospechas de alguna de esas operaciones de falsa bandera o de inteligencia,
No puedes separarlas. No puedes decir simplemente Israel. Siempre hay que entender que junto a Israel está Estados Unidos. Pero esto es algo que podría pasar, que perfectamente podría estar sobre la mesa, aunque cuesta ver cómo eso podría realmente convencer a la gente. ¿Hacia qué tipo de guerra exactamente? Brian, quería hablar contigo ahora de lo que no se está comentando tanto, porque Estados Unidos tiene una vez más esta contradicción. El país, como imperio, ha querido, al menos en la forma en que habla de su hegemonía y de su llamada estrategia de dominio total, alejarse de Oriente Medio, de Asia Occidental, y girar hacia la región Asia-Pacífico, hacia China, controlar toda la masa continental euroasiática, eliminar a Rusia y a China. Y sin embargo, sigue atascado en Asia Occidental, o mejor dicho, como tú explicabas antes, hay grandes intereses en esa región, que siguen ahí y probablemente seguirán mientras Estados Unidos siga siendo un imperio. Pero quería hablar contigo sobre la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que está a punto de renovarse. El Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos ha publicado su informe sobre la NDAA para el año fiscal 2027. Esta es una ley anual, por cierto, que se renueva de forma constante. La NDAA establece los niveles de financiación y las competencias del ejército estadounidense y de otras prioridades esenciales de defensa, garantizando que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuenten con la formación, el equipo y los recursos necesarios para cumplir su misión. Y aquí viene la declaración clave del Comité de Servicios Armados. Frente a un eje de agresores que incluye a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, Estados Unidos compite ahora en el entorno de amenazas más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Esta competencia determinará si el siglo XXI estará liderado por Estados Unidos o definido por regímenes autoritarios y autocráticos que se preocupan poco por las necesidades de sus ciudadanos. Por eso debemos estar preparados para disuadir los conflictos y, si es necesario, ganarlos. Para lograrlo, tenemos que impulsar reformas importantes y modernizar nuestras capacidades militares, fomentar una competencia real en nuestra base industrial de defensa y reforzar el reclutamiento y la retención dentro de las filas. Así que esto es lo que esperan asignar: $1.150 billones para el año fiscal 2027. Es un aumento enorme para quien no esté haciendo las cuentas. Y aquí está el desglose. Ahora bien, Brian, China aparece muy destacada, y la región del Indo-Pacífico, por cierto, ocupa casi 2 páginas enteras de un documento de 5, donde se detalla en qué quiere centrarse el ejército estadounidense. ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Y qué crees que no se está diciendo ahora que toda la atención está puesta en Asia Occidental? Bueno, ¿te acuerdas de que antes de que el presidente Trump fuera reelegido, todo el mundo decía que se iba a replegar al hemisferio occidental? Que iban a abandonar la búsqueda de la primacía global y que ni siquiera mencionaban a China o a Rusia en sus documentos de política de defensa ni en sus declaraciones. Y ahora míralos, lo están haciendo abiertamente, porque es una trampa, un engaño. Y esto es lo que hacen en cada elección, da igual quién sea. Siempre hacen lo mismo. Y ahora reconocen abiertamente a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte, igual que siempre. Da igual a quién votes para la Casa Blanca, para el Congreso, la Cámara o el Senado, no importa. Y estos comités son bipartidistas, están formados por representantes y senadores republicanos y demócratas. Así que lo que estamos viendo es la verdadera cara de la política exterior estadounidense y la continuidad de una agenda que siempre persigue los mismos objetivos. Y sí, llevo tiempo diciendo que todo esto tiene que ver con China. La guerra contra Rusia en Ucrania tiene que ver con China. La guerra contra Irán en Asia Occidental tiene que ver con China. Reducir la exportación de energía desde Asia Occidental hacia China, pero también hacia el resto de Asia. Todo eso tiene que ver con China. Y la gente dice, bueno, pero Brian, el memorando de entendimiento y levantaron el bloqueo.
Puede que mucha gente no se haya dado cuenta de que durante los combates, hasta un 20% de la producción de toda la región resultó dañada y estará fuera de servicio durante los próximos meses, quizá un año o más, antes de que todo vuelva a funcionar. Si es que se permite que vuelva a funcionar, y si los enfrentamientos no lo interrumpen otra vez. Así que, lo que ya han conseguido es reducir de forma significativa la cantidad de energía que va desde Asia Occidental hacia el resto de Asia. Estamos hablando del sur de Asia, del sudeste asiático y, por supuesto, del este de Asia. Y hay países como Corea del Sur, Japón, incluso la isla de Taiwán, Tailandia y otros de la región, que están firmando acuerdos con Estados Unidos para ese gas natural licuado que los estadounidenses llevan años poniendo en marcha, mucho antes de que existiera ninguna necesidad de ello. Así que esto es algo que sin duda han planeado cuidadosamente. Y la razón por la que lo están haciendo es la misma por la que lo hicieron en Europa. Cuando consigues que toda una región del planeta dependa de ti en materia de energía, y además la has desconectado de fuentes de energía baratas y fiables, pasas a tener un poder adicional sobre ella. Y puedes usar ese poder para seguir alimentando la guerra por delegación que estás librando contra la nación objetivo en esa región. En el caso de Europa, es Rusia. En el de Asia, está claro que es China. Así que van a ganar más influencia sobre todos esos países. ¿Será suficiente? No lo sé. Eso es algo que solo el tiempo nos dirá. Pero ahora tienen una influencia adicional, incluso sobre países como Tailandia, que han estado construyendo una relación mucho más amplia y sólida con China que con Estados Unidos. Sin embargo, ahora Estados Unidos tiene esa nueva palanca de presión sobre ellos. Todos esos aliados, o directamente subordinados, como Corea del Sur, Japón o Filipinas, están ahora aún más bajo el control de Estados Unidos, porque hay una dimensión energética en todo esto. Y eso va a permitir a Estados Unidos reforzar su cerco, su avance y su provocación hacia China en toda la región. Si miras un mapa, puedes ver cómo han estado rodeando a China prácticamente todo este tiempo. Y todo esto tiene precisamente ese objetivo. Ahora, han recortado un cierto porcentaje de las importaciones de energía de China, y China ha tenido que moverse rápido para encontrar eso en otro sitio. La gente habla de energías renovables, habla de recibir más energía de Rusia. Sí, todo eso es posible, pero va a llevar tiempo. No es un interruptor que se enciende y de repente todo vuelve a funcionar. Y algunos dicen, bueno, es solo un pequeño porcentaje. Pero en un país del tamaño de China, incluso un pequeño porcentaje. No se puede prescindir de eso. ¿Pueden resistirlo? Sí, pueden. Pero esto es solo un aspecto de una campaña de espectro completo que Estados Unidos está llevando a cabo contra China. Y por eso he estado siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Filipinas. Estados Unidos básicamente la ha convertido en la próxima Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Filipinas están básicamente controladas por Estados Unidos. Washington está ampliando bases por todo el país, sobre las que ya existían. Las están preparando para usarlas contra China. Además, han animado a Filipinas a provocar a China en el mar de China Meridional por unas aguas en disputa que en realidad no aportan ningún beneficio al país. Aunque Filipinas lograra controlar completamente esas aguas, eso no serviría de nada para mejorar la situación del país, sobre todo si se compara con el volumen de comercio que mantiene con China y con los posibles proyectos de infraestructuras que podrían desarrollarse entre ambas naciones. Todo eso sería posible si Filipinas actuara en función de sus propios intereses y no siguiendo las directrices de Estados Unidos en perjuicio de los suyos. Y vemos que el mismo proceso se repite en Japón, la remilitarización de Japón. Y puede que la gente lo sepa o no, pero Corea del Sur, que alberga a miles y miles de tropas estadounidenses, en caso de conflicto armado, queda bajo el mando de Estados Unidos. Así que, si lo pensamos de esa manera, y viendo cómo es realmente la situación en la región,
Estados Unidos está creando en Asia las mismas condiciones que creó alrededor de las fronteras de Rusia antes de este conflicto entre Ucrania y Rusia, y cada vez más entre el resto de Europa y Rusia. Y si ampliamos la mirada y observamos el panorama general, vemos a Estados Unidos animando a los europeos a incautar cada vez más barcos que transportan energía rusa. Vemos que los ataques contra los barcos siguen, supuestamente con drones marítimos ucranianos. Y también vemos que continúan los bombardeos en el interior de Rusia. Gran parte de todo esto es una especie de prueba, un ensayo de lo que Estados Unidos planea hacer con respecto a China. Solo se trata de preparar a sus aliados y provocar la cadena de acontecimientos adecuada para que todo empiece. Así que, mientras sigan con su expansión militar en Asia, continuarán la guerra por delegación contra Rusia. No entiendo por qué alguien pensaría que realmente están interesados en la paz con Irán en Asia Occidental, cuando eso es solo una pieza más del rompecabezas que están intentando montar. Estados Unidos está intentando, sin duda, reafirmar su hegemonía, pero hay muchos desafíos a eso, y me gustaría saber si podrías comentar sobre ellos, especialmente teniendo en cuenta que ahora mismo parece que el país está en una carrera contrarreloj hacia una crisis económica provocada por sí mismo, que llegará si la situación con Irán sigue igual. El crecimiento económico de China no se ha ralentizado de forma significativa, al menos no lo suficiente como para cambiar la dinámica de que su economía pronto será más grande que la de Estados Unidos. Y Rusia, por su parte, no parece estar, de ninguna manera, en un estado de colapso. De hecho, parece mantenerse relativamente estable en la posición que tiene respecto al conflicto en Ucrania. Así que estamos hablando de cuestiones importantes. Y luego está Corea del Norte, la FPDC. Los medios de comunicación tradicionales han estado comentando que incluso esta otra parte del llamado eje de agresores, como decía la Ley de Autorización de Defensa Nacional, parece haber seguido discretamente un modelo que la ha hecho cada vez más resistente a las sanciones, que son el arma principal de guerra que Estados Unidos utiliza contra ella. Así que hablemos de los desafíos y de cómo eso nos lleva a lo que, en mi opinión, estamos viviendo. Una guerra larga, en la que sí, efectivamente, el resultado aún no se ha decidido. Mucha gente interpreta mi análisis y mis advertencias de no subestimar a Estados Unidos, lo que es capaz de hacer y lo que está dispuesto a hacer. Lo malinterpretan como si yo dijera que no hay nada que se pueda hacer para detener a Estados Unidos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Danny. Estados Unidos se ha quedado sin tiempo. Está compitiendo contra el reloj y está haciendo cosas cada vez más extremas para intentar reafirmar su hegemonía en el mundo. Isan dispeniwas sobretubraitas dorwagu. Sinule prisa kogakaktuan. Si claram thing within gento rang the gomspurs tours. Quiero decir, lo hacen, pero no como antes. Antes se tomaban 1, 2 o incluso 3 años para crear un pretexto y conseguir que la gente lo apoyara. Ahora no tienen tiempo para eso, así que simplemente se lanzan hacia adelante, esperando que haya suficiente gente a favor para mantener todo esto. Hemos hablado de la capacidad militar e industrial de Estados Unidos, de cómo no tienen suficiente para librar las guerras que ellos mismos están provocando por todo el mundo. Sureith, Mavnitz Pershing-Mors de la capacidad industrial de Alemania, incluso mientras destruyen al tarde el acceso a la energía de Rusia. Cada vez dependen más de la capacidad industrial de Japón y de Corea del Sur. Están hablando de instalar fábricas para producir armas en Filipinas, un país empobrecido del sudeste asiático que debería estar desarrollando su economía civil. En lugar de eso, van a levantar una economía falsa solo para sostener una guerra de Estados Unidos contra China
que acabaría destruyendo por completo Filipinas, del mismo modo que se está destruyendo Ucrania. Están haciendo todo eso, pero aún así no les basta. Danny, tú has estado en China, yo estoy aquí, en Asia. Se nota la influencia de China, se percibe su ascenso, y también se ve como el resto de la región está creciendo con ella. Es algo de tal magnitud que cuesta ponerlo en palabras y explicárselo a quienes no lo han visto ni vivido en persona. No va a ser suficiente para Estados Unidos. Lo que están intentando hacer no va a bastar. Y esa es, de hecho, mi advertencia. El hecho de que realmente no puedan hacer nada para cambiarlo significa que se verán empujados a tomar medidas cada vez más extremas y desesperadas para intentarlo de todos modos. Y mi mayor temor es que acaben haciendo algo que derrumbe por completo la estabilidad global, simplemente porque se niegan a aceptar que ya no tienen la primacía sobre el mundo. Y ya podemos ver un adelanto de eso con esta guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la crisis económica que ha provocado, que la gente ya está sintiendo en todo el mundo. Eso es solo rascar la superficie del daño que Estados Unidos todavía es capaz de causar al planeta. Así que tenemos que despertar a la gente ante todo esto, decirles que es peligroso. Estados Unidos es peligroso. No lo subestiméis, pero tampoco es una causa perdida. El mundo multipolar está surgiendo y creciendo. Aún así, mueren en tales mistiscotox. En within mataftheros within the. En medio en polath. Can't constantly react to it. We need to get ahead of it, and we have to understand the true source of it and stop allowing. Y tenemos que entender de dónde viene realmente todo esto y dejar de permitir que el circo político diario que se representa en Occidente nos divida y nos distraiga. Tenemos que mirar más allá y ver los verdaderos intereses que hay detrás. Y son esas grandes corporaciones, esos monopolios empresariales que han dominado el mundo occidental durante generaciones. Son ellos los que están moviendo todo esto. Si los reconocemos, los vemos y los señalamos ante los demás, ya no podrán esconderse detrás de ese circo político. Y eso será una fuente menos de poder de la que puedan alimentarse mientras persiguen este último y desesperado intento de mantener su primacía. Gracias.